empatar. Entonces, la interpretación del texto bíblico se da a partir de dos disciplinas, la hermenéutica y la exegética. Hermenéutica y exégesis. Hermenéutica viene del griego hermeneutiki y significa interpretar, traducir, explicar. Es el conocimiento y arte de la interpretación de los textos para determinar el significado exacto de las palabras y poder entender el pensamiento de quien lo escribió. No solo hay hermenéutica bíblica, por ejemplo, ampliamente conocida la hermenéutica del derecho. Entonces, así es la interpretación del texto. Ya por exégesis entendemos la explicación de un texto completo, ya no de una frase, sino del texto en su entorno, pero una explicación más de orden exegético y es más de orden espiritual, más de orden, sí, de compromiso de fe. Entonces la hermenéutica como una ciencia más general y la exégesis como una apropiación pastoral a la vida de ese texto. Hay unos aportes de unos biblistas importantes. Yo le quiero pedir a alguna persona que los quiera leer. El primero, el de Tirso Cepedal. Como dice Diana dedocráticamente. Dianita. ¿Por qué será que no me extraña? No debemos leer un libro si antes no tenemos una cierta idea de qué tipo de libro es. Ello es absolutamente necesario para determinar el talante Dios no oye. con el que lo debemos leer. No es lo mismo una novela que una biografía o un libro científico. Muy bien. Entender, es una norma general para la lectura de un texto, es empezar por saber quién lo escribió, por averiguar un poco en qué época, bajo qué condiciones y a qué se va a referir el texto, para poder hacer una aproximación más adecuada. Eso aplica para cualquier libro, mucho más claramente para la Biblia. Un gran biblista, que es Gerald Lockfink, nos hace otros dos aportes. Por favor, alguien que nos ayude a leer. Doctor Ignacio. Vamos para el último tercio, ¿cierto? No, para el segundo, para poder entender. Para poder entender el mundo de las imágenes y representaciones bíblicas, se requiere una rementalización. O sea, es ubicarnos, no desde la realidad de hoy, sino desde el entorno, el contexto en el cual se produjo esa cita. Es algo absolutamente absurdo pretender que ese escrito o esa lectura que vamos a hacer del texto se hizo pensando en la realidad que nosotros vivimos, en nuestra concepción del mundo, cuando eso era imposible a la mente del autor. Y ahora cuando se empezaba la pandemia, no faltó incluso quien dijo que eso ya había sido anunciado en la Biblia y quiso de una forma absolutamente absurda apropiar textos bíblicos al problema que estamos viviendo del fenómeno de la pandemia. Eso es simplemente una locura. En la clase anterior les decía a veces las señoras de buena voluntad en las parroquias, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo y a nosotros. No, 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 o sea, no era para nosotros. San Pablo jamás se imaginó siquiera que existiría América, menos el lugar donde vivimos, menos la realidad del mundo actual. Él la escribió para su momento a una persona concreta, a una realidad concreta. Por eso, para poder tener el mensaje hasta hoy, necesitamos la ayuda de la hermenéutica bíblica. Y doctor, el último artículo, por favor. Primero que todo, estamos en comunidad, dígame Ignacio. Bueno, Perfecto, aquí el otro se quedó afuera. El cristiano de hoy sabe desde hace tiempo que Dios no mora allá, encima de las estrellas, pero no por eso deja de rezar. Gloria a Dios en las alturas. Por tanto, distingue el concepto de cielo, la representación imaginaria y la cosa misma. Pero sabe también distinguir en las narraciones bíblicas entre la forma de presentar una idea y la idea misma.
Entonces, esa realidad que nos queda claramente esbozada con este ejemplo es la que vamos a abordar desde el tema hermenéutico. Vamos a tener unas consideraciones iniciales. En primer lugar, la Biblia es un libro que tiene un autor humano, como cualquiera otro, pero sobre todo, su principal autor es Dios quien nos habla. Y sobre todo, que lo que allí se va a narrar va a ser básicamente la experiencia de fe de un pueblo. Los oráculos allí considerados, o sea, los mensajes que Dios envió, están allí precisamente porque el pueblo los validó en su experiencia de vida, porque hacían lo que les había dicho el profeta, les iba bien y no lo hacían y les iba mal, y volvían a retomar la práctica de ese mandamiento y les volvía a ir bien y volvían a abandonarla, y así reiterativamente y por muchísimas generaciones constataban la validez y el sentido del mensaje. Entonces no es simplemente un oráculo, es una experiencia de fe. Dios no solo habla para los hombres del tiempo que fueron escritos estos libros, sino también para los hombres de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Pero el texto es específicamente para el hombre de ese momento de la escritura. El mensaje es para todos, más no el texto. Tenemos que diferenciarlo. Por eso, para poder traer el mensaje, ese texto a hoy, necesitamos la ayuda de una ciencia teológica. Tercera consideración: la cosmovisión y la interpretación de la realidad de quienes vivieron esa experiencia y de quienes las escribieron son totalmente diferentes a las nuestras. Su mundo era un mundo totalmente distinto al nuestro. Hay textos en la escritura que están cerca a los 3.500 años de antigüedad. Obviamente, el paso del tiempo y el progreso, el decurso de la historia hace que llegamos a una cosmovisión totalmente diferente. Por eso concluimos con un principio que nos va a orientar en este proceso. Dios habla al hombre por medio del hombre y el lenguaje humano. La hermenéutica la vamos a abordar entonces en 3 niveles. Entonces, empezamos por decir que al leer un libro tan antiguo, escrito en contexto, no en uno, es en contextos culturales tan distintos a los nuestros, en idiomas que desconocemos, requiere una elemental prudencia para proveernos de principios de interpretación que nos permitan captar su mensaje auténtico. A eso lo vamos a llamar proceso hermenéutico. El primer nivel se va a llamar nivel histórico literario, y aunque se va a describir una serie de pasos y de consideraciones que estoy seguro no vamos a recordar, he querido hacerlo pormenorizadamente para que entendamos que no es un proceso ni abreviado ni intuitivo, que es un proceso que requiere un arduo trabajo y sobre todo un proceder absolutamente bien informado y científico. Entonces, en el nivel histórico literario se contempla la Biblia como cualquier otro libro de la antigüedad y se somete a las mismas técnicas literarias para tratar de averiguar qué nos dice el texto. En este nivel ha de ser abordado en las mismas condiciones de cualquier otro libro antiguo. Entonces, el primer elemento de ese análisis histórico literario lo vamos a llamar la crítica textual. Cuando un libro ha tenido tan distintas ediciones, debemos buscar aquella que mantenga desde un comienzo o que mantenga el pensamiento que desde un comienzo fue el que le dio el sentido al texto, o sea, el pensamiento original. Y aquí queremos hacer una salvedad. Es muy común en nuestro medio encontrarnos con una versión de la Biblia que se llama la Reina Valera. Pues en primer lugar, porque en muchas partes incluso la regalan, porque es mucho más económica, y entonces cuando a la gente se le explica que esa es una versión no católica, ay, pero eso es lo mismo. No, en primer lugar, con este primer elemento, vamos a ver que no es lo mismo, porque el texto de la Reina Valera, que es un trabajo que se hace finalizando el siglo XVI y empezando el siglo XVII, por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, nunca pudo haber partido del texto original.
los textos originales estaban o en poder del Vaticano o en poder de monasterios griegos. Y ninguno de los dos le iba a abrir las puertas a los protestantes. Entonces, la traducción de la Reina Valera empieza con otras muchas consideraciones que voy a hacer sobre esa Biblia. Empieza a partir de otra traducción, o sea, no se aproxima a la edición original, que es la primera recomendación de la crítica textual. Segundo elemento, contexto medio ambiente. Entonces, conocer el esquema histórico, geográfico, político, religioso y cultural. La cultura nos da la cosmovisión. De la cultura sacamos lo que es bueno y es malo. En la cultura entendemos lo que es estar sano y estar enfermo, incluso mentalmente. La cultura es quien marca los límites y permite afiliar el conocimiento a una realidad. Entonces, esos elementos tienen que ser necesariamente analizados para poder entender el sentido del texto. Se buscan las fuentes del texto. Entonces, hay unas fuentes que son bíblicas, pero buscamos si hay fuentes extrabíblicas que puedan ayudarnos a validar lo que allí estamos analizando. Vamos a ver a buscar pasajes paralelos al que se está analizando para poder, en la comparación, iluminar mutuamente el sentido de lo que allí se expresa. Hay que hacer un análisis pormenorizado de los géneros o formas literarias. Al tratarse de la Biblia, son muchos y muy desiguales los géneros literarios. Entonces encontramos el género narrativo, la ley, profecía, género lírico, la sabiduría, el género apocalíptico, la carta, la parábola, la didáctica, la épica, la crónica, el fenómeno histórico, y tres estilos muy diferentes de lenguaje: el mítico, el midrash y la etiología. Son lenguajes distintos en géneros literarios muy diferentes. Todos los géneros literarios están dentro del texto bíblico. Y también hay que hacer un análisis del contexto circunstancial o vivencial, lo llamamos Sit-Leven, el texto en el contexto. Entonces son los 6 pasos que va a marcar ese primer nivel, el nivel histórico literario, para su comprensión. El tema central de la Biblia, que lo primero que tenemos que entrar a definir, es la salvación, ya que, pues más que contar en la historia de un pueblo que definitivamente no puede ser, que a veces no es muy interesante para nosotros, lo que sí tenemos que empezar a entender y a ver es la historia de la acción salvadora de Dios en favor de ese pueblo y para bien de toda la humanidad. En favor del pueblo de Israel, pero para beneficio de toda la humanidad. Y es que la acción salvífica de Dios. Entonces, al hablar de historia de salvación, estamos diciendo que Dios ha querido comunicarse con el hombre a través de la historia. O sea, hablarle a través de acontecimientos humanos. Entonces no eran visiones, no eran visiones simplemente como afectación de la comprensión de la realidad, sino que fueron acontecimientos que en su decurso y repetidos muchas veces dieron la enseñanza de la voluntad de Dios. Por eso decimos que esa historia no es meramente episódica, es salvación, es el proceso de la salvación que culmina con Jesús el Salvador. Hay varios sentidos para interpretar la Biblia. Entonces el primero lo vamos a llamar sentido literal, y es circunscribirnos a lo que exactamente dice el texto, a las palabras allí enunciadas. Se puede también leer en sentido propio, y es tomar las palabras en su sentido más directo dentro del contexto. También se interpreta en sentido impropio, y es cuando se toma en sentido figurado o metafórico. Es importante aclarar, es distinto a metáfora a mentira, son cosas totalmente distintas.
Cuando decimos que los 11 primeros capítulos del Génesis son metafóricos, no estamos diciendo que sean mentiras. La metáfora es una forma de enseñar, una figura literaria por la cual se transmite un concepto. La Biblia se puede interpretar en sentido histórico, que expresa lo que conoció y lo que vivió el agiógrafo. Hay interpretación en sentido pleno. Es lo que Dios ha querido transmitir, en lo que ha intentado, el sentido intentado por Dios, desconocido por el agiógrafo y descubierto a la luz de la revelación posterior. Cuando le recomendamos a una persona la lectura de la Biblia, siempre decimos que la Biblia no se empieza a leer por el libro del Génesis, por el primer texto de la Escritura, sino que siempre se debe empezar por el Nuevo Testamento y particularmente por los Evangelios, porque esa revelación posterior es la que le da sentido al Antiguo Testamento. Por eso hemos dicho que leemos la Biblia en clave cristológica. Entonces, la revelación posterior es la que le da el sentido pleno al texto. Hay interpretación en sentido típico, el que Dios pretende significar con las realidades, con los sucesos, con las personas, y que expresa el agiógrafo como una experiencia, como la realidad que él percibe. En sentido implícito o consecuente, es el que se deduce mediante el raciocinio de la verdad, interpretada por el agiógrafo en la escritura. En muchos textos, el agiógrafo no solamente describe, sino que interprete esas conclusiones. Entonces, eso lo llamamos sentido implícito o consecuente. Hay interpretación en sentido acomodado, y es el uso que se hace de algunos textos bíblicos para apropiarlos a realidades posteriores, como la de hoy, y que es un propósito distinto al que ha intentado el agiógrafo, que va a dar lo que vamos a llamar interpretación por error. Lamentablemente muy común, muy común, en la gente que de una manera ignorante asume la interpretación de un texto bíblico. Y eso lo vemos en algunos que se llaman predicadores, gente que jamás ha cursado formación teológica, que nunca ha hecho una profesión exegética, y que seguimos con la magia. No, yo nunca he estudiado, pero el Señor me transmite y me revela. Si Dios quisiera que la realidad fuera esa, entonces nunca nos habría puesto ni inteligencia ni nos habría dado la oportunidad de estudiar. No, nadie dice yo no estudio y Dios me revela cómo curar a la gente. Entonces me dedico a médico sin título. Eso no existe. De igual manera, para poder entender y para poder hacer una interpretación propia y sobre todo una interpretación plena del texto bíblico se requiere estudio. De teología, hoy también lamentablemente por la proliferación de sectas, aparecen teólogos de la tienda a la esquina. Yo soy teólogo, hice mi curso en el Instituto de la Buena Voluntad de las Ciencias Bíblicas de la esquina de arriba. No, para ser teólogo se requiere un título universitario. Hay 14 facultades de teología aprobadas en Colombia. Y la teología como ciencia tiene todo el rigor científico del caso. Miren, como una anécdota especial, cuando se creó Conciencias en Colombia, en la década del 70, bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, se encomendó a la Universidad Nacional de Colombia la configuración de las carreras universitarias. Y los magos del momento sacaron la teología. Eso no era ciencia. Se hizo revisión en la década del 90 y se encontró que había 3 países en el mundo donde la teología no era ciencia. Zambia, otro país africano que ahora lo desconozco, y Colombia. Pero, por ejemplo, que universidades tan portentosas, tal vez como la más importante del mundo, que es Oxford, daban títulos doctorales en teología. Entonces, la teología es una ciencia. Nadie dice yo soy abogado, yo soy ingeniero, graduado allí en la escuelita de más abajo. Se requiere un título universitario. Exactamente lo mismo sucede al hablar de la teología. Es una ciencia con registro de ICFEX, con todas las de la ley.
El segundo nivel, después de que hemos hecho el análisis histórico literario, se va a llamar nivel teológico. Entonces, para interpretar un texto a nivel teológico hay que entender que no todos los pasajes tienen igual interpretación teológica. El principio general nos va a decir que la Biblia tiene un hilo conductor a través de la historia allí narrada, hablando del Antiguo Testamento, o de la secuencia doctrinal en el Nuevo, se llega necesariamente a un objetivo, al objetivo del libro o de la carta. Y el texto que yo leo no puede ir en contravía de toda la teología, ni siquiera el sentido del libro. No puede ser un paro en la rueda que atranque todo. Tiene que llevar la misma continuidad ideológica. A pesar de eso, tenemos que entender que no todos los pasajes tienen igual interpretación teológica. Ejemplo, si tomamos el libro del profeta Isaías, creo que ya había dado el ejemplo, pero lo vuelvo a repetir. Isaías no es propiamente el escrito de un señor. Isaías es todo un fenómeno profético en el pueblo de Israel, que se da, se escribe en un plazo superior a los 150 años. O sea, no puede haber sido una persona. Y va a narrar tres momentos. Uno, incluso mucho más antiguo, se puede pensar que es del año 750 a.C., el primer trozo que se va a llamar el proto-Isaías o el primer Isaías. Y es en el periodo anterior a la deportación a Babilonia, cuando el pueblo vivía en su tierra propia en condiciones muy propias de cualquier otro pueblo, muy normales. La segunda parte, que es a partir del capítulo 35, se va a escribir durante el tiempo de la deportación. Un pueblo que se siente oprimido, esclavizado, disgregado y que ve que está desapareciendo como pueblo. Obviamente la concepción, la cosmovisión del momento es totalmente distinta, la llamamos el Deutero Isaías. Dos momentos, antes y durante la deportación. Y el tercer momento del libro es ya cuando el pueblo ha regresado nuevamente a su tierra, cuando han salido de esa deportación, de ese exilio. Lo llamamos el trito Isaías. Entonces yo lo puedo interpretar de igual forma un texto de Isaías 5 a un texto de Isaías 53, el poema del siervo doliente, o a un texto de Isaías 61. Son totalmente diferentes las circunstancias y si no las conozco voy a hacer interpretaciones erróneas. El mensaje a veces será explícito, otras veces implícito y muchas veces habrá que descubrirlo. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir? Y ahí es cuando el texto o la revelación posterior nos va a dar la idea. Por eso leemos en clave cristológica. Para descubrirlo habrá que situarnos en un contexto histórico, en el contexto histórico del libro. El mensaje no es tanto para nosotros como para los destinatarios inmediatos de cada libro. No es para los corintios y para nosotros, no era para los corintios, era para el pueblo de Corinto, un puerto con condiciones muy complicadas, un grupo muy conflictivo. Es para esa realidad. Bueno, que se parezca a la nuestra, decimos incluso la sociología en aquel momento sostiene que la historia tiene un fenómeno cíclico, que los fenómenos se repiten. Eso es probable. Cuando leemos a Castaneda, encontramos ese tipo de apreciaciones. Pero de todas maneras no fue escrito pensando en el problema de hoy, porque es que este momento ni siquiera estuvo, ni se lo imaginó el agiógrafo. Entonces, está escrito no para nosotros, sino para los destinatarios iniciales e inmediatos del texto. Debemos preguntarnos el sentido del texto o del suceso de esa persona en la historia de la salvación. Lo que vamos a interpretar es una parte del proceso histórico de salvación, del plan salvífico de Dios que se culmina en Jesús y que se implica o se irradia o se vivencia en el nuevo pueblo escogido que es la iglesia. Yo tengo que ubicar esa interpretación dentro de la historia de la salvación. La relación entre el texto estudiado y Jesús hay que mirarla porque la Biblia se lee en clave cristológica. Y hay que profundizar los textos paralelos y en los diccionarios de teología bíblica. A veces escucha uno en algunos pastores por ahí
que no es que esos diccionarios son escritos por la Iglesia Católica Romana o por los ortodoxos, y esos son como visiones, que eso no se necesita. Es absurdo. Un libro de semejante antigüedad, de semejante dificultad, que lo escribieron durante 1600 años en distintos idiomas, por infinidad de personajes que desconocemos, se puede interpretar, uno conozca todos los datos interpretativos de esquema idiomático, filológico, antropológico, geográfico, cultural. Entonces se requiere la ayuda del diccionario de teología bíblica. La teología bíblica tiene un carácter unitario. Entonces no puede ser que es que esto es de un tema totalmente distinto. No, el tema de toda la escritura es el mismo, apunta al mismo fin. La teología bíblica es entonces esencialmente el estudio de la historia de la salvación, del plan salvífico de Dios para el hombre. Pero esa historia se ha desarrollado a través de épocas y mentalidades muy diferentes. Muy diferentes. Ya habíamos visto, entre los hagiógrafos hay reyes, hay eruditos, pero hay gente de una profunda ignorancia. Hay campesinos, hay gente riquísima, hay gente que muere de hambre. Hay gente de altísimo nivel social y otra gente de lo más precario del pueblo, con toda clase de dificultades, con esposas virtuosas o con esposa prostituta, en el caso de algunos de los profetas, con todas las dificultades y a veces con todas las ganancias. Entonces, es mentalidades totalmente distintas a las que intervienen en ese proceso bíblico. O sea, podríamos decir que toda la gama, toda la variedad de opciones del ser humano, de alguna manera se encuentran involucradas en este proceso. Por eso hemos de afirmar también su carácter evolutivo y dinámico. El error más grave está en creer que eso ya se escribió y hasta ahí llegó. Yo creo que les comentaba, estoy en este momento muy complacido, me regalaron de modo virtual la última revisión completa del texto de la Biblia de Jerusalén, que es traducida por un grupo de científicos absolutamente brillantes, el grupo de SCLE, con más de 27 científicos de verdad, cada uno en su campo, en arqueología, en filología, en semántica, en historiografía, en infinidad de condiciones. Y entonces, ese texto, en la medida en que hay un mayor análisis e estudio de él, se puede hacer una traducción que permite una mejor comprensión de lo que allí se quería expresar. Hoy hay gente en el mundo que sigue estudiando y trabajando en la traducción y en la presentación más adecuada de ese mensaje bíblico. Entonces es un proceso dinámico y absolutamente evolutivo. El mensaje de Dios no se nos ofrece de una forma sistemática. Se encuentra diseminada a través de los libros, incluso con planteamientos o abordajes diferentes. Entonces no es como coger un tratado de teología sistemática que va desarrollando concatenadamente un proceso. No, está diseminada en los libros y con planteamientos y formas de aproximaciones diferentes. La teología bíblica entonces no es estática, muestra el proceso progresivo de una verdad, oscura en determinados estratos históricos, pero que nos aclara poco a poco el sentido del texto. La teología bíblica, entonces, el análisis entonces del texto nos pone en contacto con un pueblo, el pueblo de Israel, con una fe, con una alianza. Recordemos que la relación del pueblo con Dios se hizo a través de las alianzas, de los convenios, de los pactos que Dios hacía con su pueblo y que se va desarrollando ininterrumpidamente con avances y retrocesos. Por eso, en esa realidad humana de avance y retroceso, de aceptación y de rechazo, se va desarrollando la relación del hombre con Dios. Y así podemos entender la voluntad de Dios para nosotros. Esto no basta el conocimiento analítico del
contenido de un libro, es necesario llegar hasta hacer una síntesis doctrinal. Esta síntesis es el objetivo de la teología bíblica y se define como la organización sistemática de las enseñanzas teológicas de la Biblia, con base únicamente en los datos que ella nos ofrece, prescindiendo de interpretaciones de cualquier grupo, de cualquier sector de pensamiento, de cualquier iglesia, o elaboraciones deductivas posteriores, basándose únicamente en los datos mismos que la Biblia ofrece. Es importante entonces lograr una síntesis teológica orgánica basada en la misma Biblia. En eso se ha avanzado muchísimo. Es por eso que hoy en las ciencias bíblicas encontramos, por ejemplo, aportes significativos de distintos sectores del pensamiento. Entonces, perfectamente a la par con el pensamiento de algún biblista católico, de un biblista ortodoxo, encontramos el pensamiento de un biblista protestante como Bullman, como Julius Wellhausen, como otros muchos tratadistas que por su carácter eminentemente científico hacen aportes significativos en la comprensión del texto bíblico. Y el tercer nivel hermenéutico es el nivel actualizante, es traer el mensaje bíblico original a la realidad de hoy. Entonces, las grandes obras literarias han llegado a ser inmortales porque son universales, porque han llegado a interesar lo más profundo del hombre. Eso en lo concerniente a los hombres de todos los tiempos. La Biblia es la obra maestra de toda la literatura, que presenta personas, vivencias, actitudes, sentencias válidas para el hombre de todos los tiempos. Entonces, sobre esa base, ese mensaje hay que traerlo a hoy. Entonces, ¿en qué consiste el nivel actualizante? Primero, es trasladar el mensaje, sobre todo el llamado lenguaje mítico, a un lenguaje actual. Es decir, actualizar el mensaje, las palabras e imágenes con que se expresa el mensaje. Es traducir el lenguaje. Segundo, actualizar su mensaje para el hombre de hoy. Es decir, interpretar el mensaje según la cosmovisión y la realidad del hombre de hoy. Traducir el lenguaje es hacer pasar de un lugar a otro, trasladar. No solo consiste en pasar los vocablos de una lengua a otra, sino también en pasarlos de un contexto histórico-cultural a otro contexto histórico-cultural, de una época del tiempo a otra época. En esta tarea se impondrá la necesidad de realizar una desmitización para hacer conciencia del lenguaje simbólico. A veces, de alguna manera, hemos hecho interpretación mítica del texto. Entonces, volverlo a un mensaje comprensible y acorde con la realidad que hoy vivimos, sin demeritar ni forzar el mensaje del texto. Interpretar el mensaje para el hombre de hoy, entonces es el objetivo, es el reto que ofrece la hermenéutica actualizante. A una auténtica interpretación debe exigírsele que no imponga a los autores bíblicos problemas, planteamientos o cuestiones, no entrevistas siquiera por ellos. O sea, no poner a hablar a un personaje del siglo I del fenómeno de la pandemia del siglo XXI, como hemos encontrado entre todas las locuras que han sucedido en ese tiempo. Entonces, es el primer elemento de una auténtica interpretación. No poner a los autores problemas o planteamientos que ellos ni siquiera vislumbraron. Lo correcto hermenéuticamente es captar la problemática sobre la que ellos se movieron y profundizando en ella y comprendiéndola poder establecer los paralelos. Cuando esa interpretación no es abordada teológicamente, sino por predicadores, incluso algunos bien intencionados, pero no calificados, el texto sagrado es manipulado, distorsionado, falseado
poniendo la palabra de Dios a decir lo que ella no dice. Un biblista nos alude a diversas claves de interpretación más profunda. Entonces, clave de interpretación actualizante. La primera la llamar la clave en categoría filosófica existencial. Entonces, la Biblia interpela al hombre, no en su ser, sino en su actuar. Y hace un llamado imperioso a la conciencia, a un comportamiento auténtico humano cristiano. Eso nos lo aporta Bullman, un teólogo y biblista protestante del siglo XVIII, XIX. Otra forma, en clave secularizante. Secular viene de séculos, siglo, o sea, dentro del contexto del momento. Entonces hay que traducir no solo los conceptos mitológicos, sino también los religiosos. Así, por ejemplo, redención ha de traducirse por promoción humana. Sí, era el sentido. También encontramos a veces clave marxista, materialista, yo diría que materialista. Los temas bíblicos del amor a Dios, de la alianza, en fin, no dicen sino desempeño por una justicia interhumana. No habla de la lucha contra el neoliberalismo, ni habla con la lucha contra los esquemas de pensamiento actuales. Plantea la realidad de lo correcto y a partir de ahí yo puedo hacer un fenómeno de equiparar los conceptos y finalmente doy mensaje para esa problemática. También se puede leer en clave política. La esencia de la palabra es el servicio a los demás, la denuncia crítica de los poderes y estructuras injustas. Para una adecuada lectura de la Biblia, para que el lector pueda acceder a la Biblia con provecho, se requieren unas condiciones. De parte de la Biblia, debe ser adecuada, poseer introducciones, notas, títulos, subtítulos orientadores. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vemos con alguna frecuencia frente a las iglesias una mesa donde están vendiendo Biblias, incluso para pagar a cuotas, bellísimas, con la pasta gruesa, acolchonada, con el lobo pintado de dorado, y usted la abre y tiene para hacer el árbol genealógico, la historia del bautismo, pegarle fotos de las iglesias del mundo, del Papa, de mucha gente. Esas Biblias, sin temor a equivocarme, son una estafa. ¿Por qué? Porque son traducciones muy regulares, que por ese, y antiguas, que por ese mismo sentido no pagan derechos de traducción. Y entonces la adornan con dibujitos y la editorial no tiene que pagarle derechos a nadie y todas las ganancias son para ellos. Hablo, por ejemplo, específicamente de una traducción de un obispo mexicano del siglo XIX, se llama, se me escapa en este momento, hay una Biblia negra que es de esas, bueno, Félix Torres Amada. Es una traducción, yo lo digo que mala, pero es una traducción pobre, que carece de muchos elementos. Por lo tanto, no paga ningún derecho de traducción. Y esas son las que las empresas editoriales se fascinan en producir. Biblias con un trabajo mucho más bien hecho, con mejor traducción, con notas. Estoy hablando de la Biblia Jerusalén, de la Biblia Terranova, de la Biblia latinoamericana. No las promociona porque tendrían que pagarle derechos de traducción o derechos por las notas. Entonces, hasta ahí vemos la trampa. Esas Biblias con dibujitos son geniales como para niños, pero no para alguien que quiera aproximarse a la lectura del texto. Biblia significativamente bien trabajada, la Biblia Jerusalén, la Biblia Terranova, la Biblia latinoamericana. Son Biblias que tienen un trabajo bastante interesante, que en primer lugar que pueden certificar una buena traducción y que facilitan
el proceso de interpretación. Tiene una condición por parte de la Biblia. Por parte del lector, se requiere una lectura asidua, buscar la idea central del capítulo en el plano histórico, o sea, la idea que tuvo el autor, no lo que yo quiero ver. Es absurdo que la gente dice, es que Dios me habla, yo necesito que meta el dedo y abro donde sea y me habla. No, yo estoy poniendo que la Biblia diga lo que yo quiero. La pregunta es, no es que yo, qué es lo que yo quiero oír, sino cuál fue la intención del agiógrafo, del autor. Esa idea central se la convierte en el mensaje de Dios a su pueblo, a cada miembro y a mí mismo, pero la idea central del autor. Se requiere también que se intente transponer ese mensaje a los condicionamientos religiosos actuales y que se tantee una traducción al lenguaje actual. Se requiere una actitud de apertura, acercarse a la palabra de Dios con una actitud abierta, sin ideas preconcebidas, dejando que Dios hable. Pedro, cuando el Señor termina el discurso del pan de vida y la gente lo deja, el Señor les dice, también ustedes me van a dejar. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy lamentablemente la cosa ha cambiado. Por ejemplo, en muchos cultos donde el esquema histriónico y el aplaudir y el brincar es el centro, el mensaje cambia. Ya no es habla Señor que tu siervo escucha, sino calla Señor que tu siervo alaba. Entonces no puede ser esa la concepción. Y una disposición de ponerla en práctica, porque pues la Biblia, su objetivo no es incrementar la cultura general, sino servir como derrotero de vida. Entonces, cuando estamos dispuestos a dejarnos interpelar, o sea, cuestionar por la palabra, ella es capaz de transformar mi vida y animarla. La Biblia no se lee, no puede leerse, hay que hacerla y ponerla en práctica. No es un libro, es una fuerza vital. Hoy la iglesia, tanto latina como oriental, católica como ortodoxa, exhorta continuamente a los cristianos a la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras, recordando la frase de San Jerónimo: el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario hasta este momento. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo está estructurada la Sagrada Escritura. Entonces, ya habíamos visto que tiene dos grandes apartes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo es el mensaje de la promesa del Salvador. ¿De qué? Del Mesías prometido. Ese es el centro del mensaje del Antiguo Testamento. La promesa de un Salvador, de un Mesías que viene a salvar al pueblo. En el Antiguo Testamento, la gente entendía que la salvación es un fenómeno particular y personal, derivado del cumplimiento de la ley. Entonces yo cumplo la ley y con eso me salvo. Por eso se empezó a hacer tanta minucia en la ley misma y se pasa de los 10 mandamientos a las 625 leyes del pueblo de Israel para la salvación. Y se pasa a que hay un libro que va a tener suma importancia para el pueblo de Israel, porque es el comentario de la ley, que es el Talmud. Y se pierde de vista que la esencia no es esa, sino la promesa de un Mesías, de un Salvador. El Antiguo Testamento también expresa la experiencia religiosa y los distintos pactos que Dios realiza con su pueblo. Son muchos. El primero, el más importante, puede ser la alianza del Sinaí, la alianza del monte Sinaí, en la que Dios entrega los mandamientos. Y el convenio consiste en que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero van a haber convenios posteriores. La alianza de la encina de Siquén, la alianza de Mambré, otras muchas alianzas. Entonces va a contar el decurso del desarrollo de esa alianza, esos pactos con Dios.
Entonces, hay una cita del libro del Éxodo. ¿Quién nos la quiere leer, por favor? Dios forma para sí un pueblo, eligiéndolo de entre todas las naciones, para hacer de él una nación santa, un pueblo sacerdotal y su posesión exclusiva. Ese es el pueblo a través del cual Dios le va a hablar al hombre. Dios forma un pueblo para sí. Y en la historia de ese pueblo vamos a conocer la voluntad salvífica de Dios. Ese pueblo tenía un objetivo, que allí llegara el Mesías. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, en su primer capítulo empieza diciendo, Él vino a los suyos que estaban en el mundo y los suyos no lo recibieron. La razón de ser del pueblo elegido era la llegada, albergar, acoger y preparar la llegada del Mesías. Cuando llegó no lo recibieron. O sea, el pueblo fue infiel a su razón de ser. Por eso, Dios elige un nuevo pueblo. ¿Los quieres continuar leyendo la cita que da a continuación? Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y dijo, así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Entonces ahí vemos concretamente el sentido y la validez de la alianza del Sinaí. En un marco cronológico, entonces empezamos a ver desde el siglo noveno cómo van apareciendo textos. Entonces, en el siglo noveno va a suceder la división del reino. El reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con capital Samaria y el reino del sur Judea con capital Jerusalén. Entonces, en ese momento van a empezar a aparecer textos de Amós, de Oseas, de Isaías, de Miqueas. Luego va a venir la caída de Samaria en el año 721. Y entonces, entre eso y la caída de Jerusalén, van a aparecer Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Ezequiel. Y luego, cuando se da el regreso del destierro, van a aparecer Josué y Jueces, Samuel, Reyes. En ese marco histórico va a llegar el periodo de la helenización, o sea, el periodo de la dominación griega a partir no, que se va a ver plenamente evidenciado con las conquistas de Alejandro Magno. Entonces vamos a ver cómo se va apareciendo el libro de Job, las lamentaciones que son parte de la oración del pueblo en medio y de la tristeza mientras están en el destierro, Ageo, Abdías, Jonás, Miqueas. Se van a empezar a escribir los libros antiguos del Pentateuco, del primer grupo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, que son los primeros libros de la Biblia, pero vemos que ellos aparecen o son escritos muchísimo tiempo después. Luego van a aparecer en la medida que se sigue avanzando en ese proceso escriturístico, las crónicas, el libro de crónicas, que es como un resumen histórico, y en los trabajos de Esdras y Nehemías. Ese pueblo ahora va a empezar a escribir su oración en Salmos y Cantar de los Cantares, y todo su acervo cultural, su sabiduría, en Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Luego sus libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther, durante el periodo de la helenización. No se angustien que esto es simplemente una visión de conjunto para que nos demos cuenta cómo vamos encontrando el proceso escriturístico de este libro. Luego va a venir entonces, cuando muere Alejandro Magno, que se distribuyen
los territorios por él conquistados se distribuyen entre sus 5 generales, y la parte de la Palestina le va a tocar a Seleuco. Y si los seleucidas van a hacer barbaridades y atrocidades con el pueblo, lo que va a producir la famosa rebelión macabea, con Juan Hircano, Juan y Judas Macabeo. Entonces, todo eso va a estar consignado en los libros de los macabeos. Entra entonces el proceso de la dominación romana y va a aparecer Zacarías, Baruch, Daniel. Luego viene Cristo y en el primer siglo vamos a tener los evangelios. Y en el siglo segundo vamos a acabar de tener el Apocalipsis y otros textos del Nuevo Testamento. Ignacio, ¿tú quieres decir algo? Sí, ahí como nos está prestando, como nos está mostrando en la época helenística, ¿sí? Sí, La parte de los salmos, los proverbios, todos que normalmente asumimos a Salomón, los está asumiendo como que fueron reescritos o los asumimos a Salomón, porque Salomón fue muchísimos años más antes, ¿cierto? sí, claro. Salomón es del año más o menos 1050 antes de Cristo. Correcto. Pero, por ejemplo, mire, más antiguo, repasemos, devolvámonos un poco. Hablamos de los libros de Génesis, Éxodo, en el siglo V de Cristo. Y ellos estarían hablando, incluso dice que el Pentateuco es de Moisés. Y Moisés sería más o menos el año 1400, 1500, 1600 antes de Cristo. Correcto. Sería imposible. Entonces, es simple y llanamente porque no hay el concepto del copyright, de los derechos de autor. Simplemente se contó una historia, como el ejemplo que hemos traído. Escribamos todo el cuento Caperucita Roja. Todos lo sabemos, no es de ninguno. Y tú lo escribes y yo te voy a decir, oye, te faltó que el lobo tal cosa, que puedo agregar detalles. Entonces se escribía y se pulía y se volvía a agregar, porque era sobre todo la historia por todos conocida. Entonces se escribieron después, obviamente de los salmos muchos son de Salomón, pero no fueron escritos, Salomón no los escribió, pero el pueblo los oró, eran parte de la cultura del pueblo. Se consignaron por escrito muchos siglos después. Tienes toda Sí. la razón. No, y siempre he tenido el concepto de que la Biblia en su contexto más hermoso sirvió para unir a los judíos cuando estuvieron allá en su éxodo en Babilonia en la época de Nabucodonosor. Sirvió porque pues, los pobres judíos allá perdidos empezaron a mirar para otras religiones y la aparición ya no es lo para tu historia de Isaías, sino todo lo demás sirvió para consolidar un judaísmo que siempre había creído que el judaísmo estaba en Jerusalén con el templo y ahora tenían que mirar que no tienen el templo. Entonces, todos esos escritos que aparecieron allá son muy hermosos porque sirvieron para consolidar una religión en un sitio donde decían, ya Dios no es que esté en el templo, está donde estemos nosotros. Pero mira, hay que dejar claridad eso porque es interesante ese aporte. La deportación a Babilonia es la que propicia el fenómeno escriturístico. Sí, ¿Qué correcto. pasó? Ese pueblo no escribía, no tenían que escribir y sobre todo no necesitaba escribir. Porque desde que el niño nacía hasta que moría ya el anciano, todos los días de su vida se contaban las historias alrededor de la fogata cuando llegaba la oscuridad. Todos los días. Entonces era historia viva, era su cultura, la cultura de ese pueblo en sí mismo. ¿Qué pasa? Cuando se da la deportación no fue en bloques. De hecho, se llama la diáspora judía, la dispersión. Los babilonios miran la historia y ven como un pueblo esclavizado, un pueblo como insignificante, aparece un líder que les dice vámonos y se van con él para el desierto. Ir al desierto es ir a la muerte. Se llevaban agua por 5 días, al cuarto día estaban muertos, al tercer día estaban muertos, no tenían siquiera agua para devolverse. Y se van para el desierto hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Entonces la pregunta es, ¿qué líder tan carismático movió un pueblo a la muerte? Y encuentran que el líder era gago, viejo, descontextualizado, 40 años encerrado en la montaña. Y entonces, ¿qué pasó? Y ven que era la tradición, la historia viva de ese pueblo, el elemento que los cohesionaba. Y entonces, simple y llanamente, los babilonios dicen, no se puede tener el pueblo reunido. Se nos vuelve un polvorín que en cualquier momento alguien lo lidera y se nos enreda la vida, entonces por eso lo separan.
Y en esa separación va a aparecer un fenómeno que Isaías va a llamar el resto de Israel. Recordemos la oración cuando dice, Señor, salva a tu pueblo. Pero ¿cuál pueblo? Dice, Señor, si hay 100 que mantengan viva la tradición y la fe, o por 100 lo salvo, y empieza a rebajar, y se dice unos 70, si no es unos 50, y así va rebajando hasta llegar a 10. ¿Qué pasa? El pueblo diseminado ya no contaba historias de noche, ya los niños ni siquiera hablaban el hebreo, o sea, se fue diluyendo la cultura. Entonces, cuando retornan, entienden la vulnerabilidad que significaba no tener el texto escrito. Y entonces aparece un fenómeno muy especial, y es que empieza el fenómeno que lideran Esdras y Nehemías, que tiene, si quisiéramos decir, como su momento de arranque ya oficial, en el año 522 a.C., empieza ese proceso largo escriturístico, y empiezan a consultar fuentes. En teología bíblica se llama la teoría Wellhauseniana. Julius Wellhausen, con una investigación muy larga, nos muestra cómo empezaron a buscar fuentes de distintas partes, cómo era la Pascua, y fuente podía ser una carta antigua, una lista de mercado, como es Pascua, compré hierbas, no sé qué, y esas fueron las fuentes, cantidad de detalles, de cartas de amor, de listas de mercado, de cosas en las que se fue rearmando la tradición y la escritura, y acuden a 4 fuentes. También había puesto el ejemplo, vamos a describir la historia de Colombia, y oímos como la cuenta un costeño, un paisa, un pastuso y un boyacense. Entonces ellos traen 4 fuentes que confluyen para volver a armar el texto y ponerlo por escrito, que se llaman yavista, eloísta, deuteronómica y sacerdotal. Ejemplo, la creación del hombre en Génesis 1 y en Génesis 2 se repite. El uno es el texto yavista y el otro el texto eloísta. Algunos textos se conservan en duplicado, incluso hay algunos que se conservan en triplicado. Simple y llanamente, pues triplicado no, en duplicado y otras agregaciones posteriores. Simple y llanamente porque eran distintas las fuentes que se consultaron para poner por escrito la enseñanza. Entonces, el pueblo escribe por necesidad, por el peligro de que se pierda la tradición. Pero escribe y quedan cantidad de textos por ahí sueltos. Vuelve a agruparlos otra vez por un fenómeno también de urgencia. La segunda diáspora, la segunda dispersión, se da cuando los seleucidas, cerca del año 200 antes de Cristo, están atropellando el pueblo, y la gente que tiene platica se va lejos para otro lado. Entonces empieza a ir la gente, fue la segunda dispersión, la segunda diáspora. Entonces dicen, venga, y se van a ir y no llevan los textos. Se va a presentar el problema de que se les va a olvidar la tradición. Entonces llaman 70 ancianos a que de todo lo que existía en la literatura lo reúnan en un solo texto. Septuaginta. Y ahí viene la Septuaginta. Entonces, pero son fenómenos que se dan por realidades históricas concretas. Claro. Porque de lo contrario, el pueblo no, si no tuviera esa amenaza, nunca habría necesitado escribir. La historia, como lo va a decir también el mismo texto bíblico, la historia de Dios estaba escrita en el corazón del hombre. Entonces, la historia de Israel comienza hacia el año 2000 antes de Cristo con Abraham. Es él el que recibe la promesa de Dios de obtener una tierra donde asentarse, una descendencia tan numerosa como las arenas de la playa o las estrellas del cielo, y que va a contar con su bendición. Tras esa promesa se inicia, se gesta en la génesis del pueblo de Israel, por la promesa hecha a Abraham, promesa que se va a continuar en Isaac y Jacob, que son los fundadores de Israel, el pueblo de las 12 tribus. Y Moisés es el hombre elegido por Dios para liberar al pueblo cuando quedó esclavo en Egipto. Entonces, los 3 grandes personajes del inicio de la historia del pueblo de Israel. El Dios, ese Dios entonces se revela, y es el fenómeno central. Revelar significa quitar el velo, descubrir el rostro. Y era muy significativo. Los ritos matrimoniales del pueblo de Israel, que son los mismos que tenemos los ortodoxos hoy en día, de la misma manera, se componen de 2 elementos. El primero, que se llama los desposorios, y el segundo, los esponsales.
Entonces los desposorios es como el compromiso. De hecho, entre los abuelos todavía se tenía algo de ese proceso, y era que el novio le pedía la mano de la niña y en una noche, en una comida especial, entregaba los anillos. También con el signo de los anillos se hacen los desposorios. Y la novia que va con el rostro cubierto, el día del desposorio se quita el velo, se deja conocer por amor. Y el día del matrimonio se desnuda, se quita todos los velos. ¿Por qué? Por amor. Entonces Dios se quita el velo por amor. Estamos ante el riesgo de que se nos caiga la comunicación porque está cayendo un aguacero fuerte y en cualquier momento hay rayos y todo, en cualquier momento se puede ir la luz, pero ya estamos casi terminando el tema. Entonces, el fenómeno central es un Dios que se revela, un Dios que se deja conocer. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando luego vamos a encontrar particularmente las cartas de San Juan, ¿qué es Dios? La definición de Dios va a decir, Dios es amor. Y el amor se realiza amando. Entonces Dios realiza la plenitud de su infinita grandeza amando. Pero para amar, una primera condición es la igualdad de personas. Es una forma patológica y desubicada creer que yo puedo copar todos mis anhelos amorosos y afectivos con un perrito, con una mascota. No, el amor verdadero se da a partir de la elección. Cuando yo elijo a alguien y alguien me elige, cuando elaboramos un proyecto conjunto, está consolidando un amor. Entonces, Dios, que quiere amar, construye todo, crea el universo para nosotros y apenas tiene todo armado, nos crea con absoluta libertad de poderle decir sí o no. Y como quiere relacionarse con nosotros porque su plan se rompe precisamente por darnos libertad, haciendo mal uso de la libertad del hombre, rompe el plan primero de la creación. Entonces Dios tiene que echar mano al plan B, que es el plan de salvación. Y ese plan de salvación, ya en ese plan, cuando el hombre con la caída, que llamamos el pecado ancestral, el pecado de nuestros antepasados, ojo, no el nuestro, los ortodoxos no creemos que uno herede el pecado. Yo no heredo el pecado se intuite persona, como el delito. Yo heredo las consecuencias. Siempre pongo el ejemplo. Imaginemos un señor que tiene mucho dinero, pero es muy sinvergüenza, de una vida muy desordenada. Su hijo no hereda la culpa, no tiene culpa de nada, él no toma decisiones erróneas, pero hereda las consecuencias. El señor era tan sinvergüenza que se gastó el dinero mal gastado y el hijo nace sin nada. Entonces nosotros heredamos las consecuencias de la caída, pero no la culpa. La culpa no se hereda, la culpa se intuite persona. Entonces, ese pecado ancestral, no de origen, nadie nace pecado, nadie nace ya con pecado untado, sino que heredamos las consecuencias, pero no el pecado. Entonces, ese pecado de los ancestros produce un cambio ontológico, se transforma el ser, es otro, y pierde unas cualidades, que lo llamamos los dones preternaturales, que son los que volvemos a recuperar con la resurrección de Cristo. Uno de los dones que se pierde es el don de el conocimiento de Dios, de poder hablar con Dios, la visión beatífica. Entonces ya el hombre no conoce por su condición ontológica a Dios. Entonces Dios tiene que revelarse y tratar de enamorarnos en el día a día. Entonces ese proceso es el que da origen a la revelación. Un Dios que quiere acercarse, al que le preocupa mi suerte y la necesidad del pueblo. Un Dios que infunde esperanza en momentos de dificultad. Y un Dios salvador que ofrece para todo la salvación. El texto y los textos bíblicos se escribieron entonces inicialmente con un soporte muy frágil, en papiro, en pergamino, y se presentaban en forma de rollo. Los extremos se sujetaban de dos cilindros y se les enrollaba una tira.
De esos solo se conservan copias que pueden dar lugar a que se produzcan diferencias. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Entonces, el Antiguo Testamento contiene 46 libros inspirados, escritos antes de la venida de Jesucristo. Es Jesús el que parte el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo sucedido en esa relación de Dios con el hombre antes del nacimiento de Cristo. Habíamos visto, se divide en 4 grupos. Los 5 primeros que van a contar la creación del mundo, la creación del hombre, la elección del pueblo elegido, del pueblo escogido, y el desarrollo de ese pueblo. Entonces van a ser el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, en la historia de ese pueblo, vamos a encontrar la historia de salvación. Son 18 libros. Son, perdón, 16 libros. 5 pares, 3 hombres y 3 mujeres. Los pares son el primer par, Josué y Jueces. El segundo es Primera y Segunda de Samuel. El tercero es Primera y Segunda de Reyes. El tercero es Primera y Segunda de Crónicas. El cuarto, perdón, y el quinto grupo, o el quinto par, es los libros Primero y Segundo Macabeos. 3 hombres, Esdras, Tobías y Nehemías. Y 3 mujeres, Judith, Ruth y Esther. Ahí están los 16 libros históricos. 7 libros didácticos, sapienciales o poéticos, que hablan de la cultura del pueblo, de su enseñanza, de su sapiencia y también de su forma de orar, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría y Cantar de los Cantares. Y 18 libros proféticos, 6 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, ahí tenemos los grupos: Pentateuco 5, históricos 16, poéticos, proféticos, poéticos, sapienciales, 46 libros. Pero eso que se llama canon, que quiere decir lista, no fue la primera lista que existió. La primera lista que sacan los judíos, cuando la Septuaginta, a esa lista le faltaban 7 libros. 7 libros que los 70 ancianos no eligieron porque estaban escritos en griego. Y los ancianos dijeron que Dios solamente hablaba hebreo. Entonces lo sacaron. La primera lista, que tiene 39 libros, se va a llamar los protocanónicos, de protos primero, canónico lista, de la primera lista. Y los 7 excluidos, que van a ser considerados luego en la primera Biblia después de Cristo que se sacó, y desde ahí hasta nosotros, se van a llamar los deuterocanónicos, del término hebreo deuteros, que significa lo omitido. Lo omitido de la primera lista, deuterocanónicos, lo omitido de la primera lista. Es el fenómeno entonces que supera cuando aparece la primera versión de la Biblia, que es la Biblia Vulgata de San Jerónimo, aparecen 46 en el Antiguo Testamento, va a ser revivido hacia el año 1600, después de Cristo. Y va a ser revivido porque los protestantes van a volver a excluir los libros deuterocanónicos, los libros que están escritos en griego. Para el judío de la Septuaginta es comprensible, para el protestante no, porque si Dios solamente habla en hebreo, entonces ellos no podrían tener Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Perdón, todo no, pero son 27 libros, de los cuales 26 están en griego, y uno, que es el Evangelio de Mateo, está en arameo, que es una mezcla de un griego y hebreo mal hablado. Entonces, ahí el criterio empieza a ser bien complicado. Podemos ver entonces la relación cronológica. Todo este material les va a llegar a ustedes, del preexilio, del posexilio,
del tiempo de la cautividad, vamos a poder entonces formarnos una idea que no va a ser tan importante, simplemente para que nos quede en el recuerdo como un orden de las cosas, como recordar más o menos y ubicar. Cuando necesiten datos precisos, van a disponer del material y si no, pues en Google no lo encuentran con mucha facilidad. Pero sí que tengamos en la visión de conjunto la idea de ese proceso. Ese es entonces el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene entonces la preparación de la alianza nueva y eterna. La alianza nueva y eterna es la que se cierra o se sella ya no con un cordero, con la sangre de un cordero, de un cabrito, sino con la sangre del Hijo de Dios, del cordero que Dios aporta para esta alianza nueva y eterna. Ese cordero es Jesús Cristo, quien viene a revelarnos plenamente al Padre y a salvarnos. Entonces, ya las alianzas del Antiguo Testamento llegan al culmen con la alianza nueva y eterna sellada, sellada entre Dios y los hombres con la sangre de su Hijo Jesucristo. Está en el Nuevo Testamento centrado y resumido plenamente, está todo el centrado en Jesucristo muerto y resucitado. Primero encarnado, luego muerto y resucitado, cuyo acontecimiento constituye la revelación definitiva de los designios de Dios. Jesús mismo nos va a decir que nadie conoce al Padre sino Él, que es el Hijo, lo que es absolutamente cierto. ¿Y quién más lo podría conocer? Aquellos a quienes el Hijo lo quiera dar a conocer. Y luego ya en la oración que hace antes del prendimiento, que está en Juan 15:15, nos va a decir: todo lo que oí a mi Padre se los he dado a conocer. Entonces Jesús revela plenamente al Padre. Después de la muerte y resurrección de Cristo, aparece el Espíritu Santo en Pentecostés, y es entonces cuando nace el pueblo, el nuevo pueblo elegido. Como el primero fue infiel, objetivo de preparar la llegada del Mesías, y llegó y no lo recibieron, entonces Dios eligió un nuevo pueblo, ya no étnico, ya no es una raza específica, ahora es toda la humanidad que quiera acoger el mensaje de Jesús. Entonces, el día de Pentecostés, con la acción del Espíritu Santo, nace el nuevo pueblo elegido por Dios, que es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Eso está en Hechos 2. Y en ella se va formando progresivamente el Nuevo Testamento. Contiene 27 libros, todos a partir de la venida de Jesús, de la encarnación, dividido también en 4 grupos, 5 que llamamos históricos. Esos son los 4 evangelios que cuentan la historia de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de la iglesia primitiva. Luego vienen 14, van a llamar pues, 14 escritos que vamos a llamar el Corpus Paulino. Las 14 cartas no son escritas por Pablo. De ellas tenemos certeza de 7, más o menos, de pronto 8. Las demás no son escritas por él, pero el contenido es parte de la teología paulina, de la concepción, de la influencia del pensamiento teológico de Pablo. Esas cartas son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Ahí hay una subdivisión, y es que 3 de esas cartas las vamos a llamar las cartas pastorales: 1 y 2 Timoteo y la carta a Tito. Hay otro grupo de 7 cartas que las vamos a llamar las cartas católicas o universales, y son la de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2, 3 de Juan y la de Judas. O sea, 3 de Juan, 2 de Pedro, 1 de Santiago y 1 de Judas. Ahí está entonces el tercer grupo. Entonces, primero históricos, segundo el Corpus Paulino, tercero las cartas católicas,
Y el cuarto grupo lo forma un solo libro, que es los libros proféticos del Nuevo Testamento, que es solo uno, el libro del Apocalipsis. Entonces son 27 libros escritos después de morir y resucitar Jesús. Muy bien. Dos grandes religiones funcionan a partir de la Biblia: judíos y cristianos. Cristianos divididos en grandes grupos que son los católicos, los ortodoxos, los anglicanos y los protestantes. Son como los cuatro grandes grupos del cristianismo. En los protestantes son decenas de miles. Pues para darles un solo dato, en Colombia hay más de 8,000 personerías jurídicas de sectas disque cristianas que hay en el medio. La iglesia histórica, la iglesia una, santa, católica, apostólica, que lamentablemente en 1054 se divide y forma en Occidente la iglesia romana y en Oriente la iglesia ortodoxa. Muy bien. Con eso seguimos avanzando en la introducción al tema de la Sagrada Escritura. Quiero oír preguntas, comentarios, inquietudes. A ver, ¿quién nos quiere decir algo?